Bueno, tal como dijo Mercedes, soy tanatólogo y lo que quiere decir que hago acompañamiento tanatológico a personas que están en situaciones difíciles de sus vidas, en procesos de duelo, bien sea por pérdida de algún familiar o algún ser querido, o por pérdida de algo significativo para ellos, pérdida de trabajo, de pareja, de país, Oh, etcétera, de salud. Y en este acompañamiento me he encontrado, como decía Mercedes, personas ordinarias haciendo con actitudes extraordinarias, haciendo este mundo un tantito mejor con sus actitudes. Y es por ello que, bueno, yo a esas personas que acompaño le llamo mis maestros porque realmente son mis maestros, que me han enseñado un, un sinfín de cosas, sobre todo a valorar lo que sí tenemos. De allí surgió, desde este acompañamiento, surgió este taller que le llamamos 5 pilares para reinventarnos cada día. Y el reinventarnos tiene que ver un poco con el concepto de resiliencia. ¿Okay? Recordemos que la resiliencia es surgió inicialmente como un concepto dirigido a las propiedades de los materiales, ¿ok? De cuán flexible y cuánto podían soportar presión y luego recuperarse, ¿no? Y luego la psicología adoptó, perdón, ese término para los seres humanos y tiene que ver con nuestra capacidad para afrontar los desafíos que se nos presentan en la vida y además salir fortalecidos, que yo creo que es la parte más importante. Aceptar, afrontar y fortalecernos con todo las situaciones que nos pasan en la vida. Y cada día significa que nosotros en nuestra cotidianidad podemos aplicar estos 5 pilares muy sencillos que se van, digamos, inclusive a lo básico, pero que muchas veces cuando pasamos momentos de dificultad se nos olvida. Y entonces este taller tiene que ver con este recordar cuáles son esas cosas básicas que nos pueden ayudar a desarrollar esa capacidad resiliente en nuestro día a día. Okay. Vamos a ver. ¿Cuáles son los objetivos del taller? Rápidamente, desarrollar diferentes temas y técnicas que nos ayuden a vivir en plenitud, armonía y conciencia nuestro día a día. ¿Cómo? Incorporando en nuestra cotidianidad, como ya dije, momentos de atención y disfrute pleno. Reducir los niveles de estrés y ansiedad, aumentar nuestra capacidad creativa, contemplativa y de atención, desarrollar vínculos sanos y aumentar nuestra capacidad resiliente. ¿Qué pasará? Déjame ver qué. Okay, perdón que se me fue. Antes de comenzar con estos 5 pilares, creo que es muy importante recordar 3 puntos fundamentales. Primero, la naturaleza holística del ser humano. El ser humano es un ser integral, integrado por sus cuerpos físicos. Somos un cuerpo físico, mental, emocional, espiritual y somos seres sociales. Entonces, recordarnos que cuando estamos, digamos, viviendo momentos de dificultad, pues todas esas áreas o todas esas dimensiones se ven afectadas. ¿Ok? Entonces es importante reconocer y buscar que haya una coherencia, que estemos alineados
para tomar las mejores decisiones. No es que somos un cuerpo por aquí, una mente por allá, unas emociones por allá, sino integrar para poder ir en la dirección todos integrados. También es importante recordar la naturaleza cambiante e impermanente de la vida. Lo único constante es el cambio. Y que somos seres únicos e irrepetibles. Momento a momento vamos escribiendo nuestra biografía, que es única, que nadie más la tiene, ¿ok? Ni la va a tener. Y nos vamos construyendo momento a momento. Ok, entonces, bueno, aquí están los 5 pilares y vamos a comenzar con el primero, que son las relaciones sanas. ¿Okay? Las relaciones sanas sabemos por estudios de científicos que estudian la parte de las ciencias de la felicidad y el bienestar, por la psicología positiva, que es uno de los factores que más influye en nuestro bienestar y en nuestra salud emocional. Entonces, de hecho, modelos importantes del bienestar emocional, como el PERMA, el PROSPER, incluyen las relaciones como uno de los primeros aspectos que debemos cuidar para lograr ese bienestar. Por supuesto que nos relacionamos en diferentes ámbitos, familiar, social, laboral, de salud, de distracción, de recreación, y en todos esos ámbitos nos vamos relacionando. Entonces, si esto es tan importante, qué importante es que esas relaciones sean sanas. ¿Ok? Entonces, unas relaciones sanas es fundamental para nuestro bienestar. No sé qué está pasando, ok. ¿Qué nos puede ayudar a cultivar esas relaciones sanas? En primer lugar, la comunicación. Desde el punto de vista de la escucha, es ideal que se desarrolle una escucha activa y empática. Recordemos un poquito los 3 niveles de la escucha interna, que es que me están hablando y yo estoy en lo mío, pensando en mis preocupaciones, en lo que tengo que hacer mañana, etcétera, etcétera. No estoy para el interlocutor. El nivel de escucha enfocada tiene que ver con que cuando me están hablando o platicando, yo estoy enfocada en lo que me está diciendo el interlocutor, en sus palabras, en su lenguaje verbal, pero también en su lenguaje gestual y no verbal. Y el nivel de escucha global tiene que ver con ir un poco más y profundizar un poco más qué es lo importante para esa persona, cuáles son los valores, qué es lo que está sintiendo en este momento la persona. Lo ideal para una escucha activa y empática es que nos alternemos entre la escucha enfocada y la global. La interna va a venir, porque muchas veces es inevitable. Lo importante aquí es que nos demos cuenta de que estamos en lo nuestro y no estoy en lo que el interlocutor me quiere decir, y regresar, bien sea a la escucha enfocada o a la escucha global. Ok. Okay. Y claro, permanecer mucho tiempo en la escucha interna va a representar una barrera para la escucha. ¿Okay? Como hay barreras, y también es importante, creo, recordar que hay barreras internas como tengo hambre, estoy fastidiada, estoy preocupada. Entonces todo esto está internamente creando una barrera para poder conectarme con el otro. Pero también hay barreras externas.
el ambiente, si hay mucho ruido, si hay muchos distractores. Les cuento rapidito, cuando yo empecé en el hospital con las prácticas del acompañamiento tanatológico, no teníamos un cubículo donde podíamos atender a las personas y atendíamos en los pasillos, en las escaleras, y realmente para mí representó un gran desafío porque, bueno, concentrarme exclusivamente en la persona, evitando esos distractores, para mí fue un reto importante. Sin embargo, es importante darse cuenta que esas barreras existen y tratar de evitarlas, y si no se pueden evitar, pues tratar de minimizarla en la medida de lo posible, ¿no? ¿Ok? Y cuando, continuando con la comunicación, cuando somos los interlocutores, pues nuestra comunicación debe ser una comunicación asertiva, con el uso impecable de las palabras. Este término nos lo regala Miguel Ruiz en su precioso libro Los Cuatro Acuerdos. El uso impecable de las palabras nos hace énfasis en el poder inmenso que tienen las palabras. Él le llama que las palabras son como una espada de doble filo, que uno puede acariciar, pero también puede herir con las palabras. Entonces, dándonos cuenta de ese poder que tienen las palabras, pues usarlas de manera asertiva y de manera impecable, lo que quiere decir no ir en contra ni de la otra persona ni de mí misma. Hacer conciencia del mensaje que deseo expresar. Si yo no estoy clara en el mensaje que quiero transmitir, difícilmente lo voy a transmitir de manera clara, y difícilmente el oyente lo va a recibir de la manera adecuada. Procurar expresar un mensaje en primera persona, porque muchas veces tendemos a decir: es que tú haces esto, estamos señalizando al otro. Cuando hablamos en primera persona, nos responsabilizamos por lo que siento, por lo que creo, por lo que pienso. Entonces es importante incorporar mayoritariamente este lenguaje de primera persona. Evitar absolutismos. Es que nunca, es que siempre, es que nadie, es que todo el mundo. No, porque muchas veces no es verdad. No es verdad que siempre, no es verdad que nunca. ¿Ok? Buscar el momento oportuno también muchas veces, y sobre todo ahorita que estamos en casa y cada quien en sus actividades, representa un desafío de determinar cuál es el momento oportuno para comunicarme con la persona, porque a lo mejor la persona está en una videollamada de trabajo y a lo mejor ese no es el momento oportuno para comunicarme con ella. Cuidar el lenguaje verbal y no verbal. Sabemos que el lenguaje corporal, gestual, nos comunicamos más en ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, tanto las palabras como nuestro lenguaje no verbal hay que cuidarlos muchísimo. Y por último, la retroalimentación. Fundamental la retroalimentación para saber, para validar un poco qué mensaje recibió la persona que escucha. ¿Okay? Y aquí les traigo también, como a nivel de recordatorio, un modelo del psicólogo Marshall Rosenberg que tiene que ver con se llama el modelo de comunicación violenta, y tiene que ver cuando hay diferencias, cuando tenemos diferencias con las otras personas, y este modelo nos permite de manera sencilla comunicarnos de una manera muchísimo más asertiva y productiva. Entonces, primero,
tiene que ver con la observación y es concretar la acción que a mí me está perturbando o me está molestando en el momento, de la manera más objetiva, sin juicios. Vamos a poner el ejemplo de el volumen, que es mi caso. El volumen de la televisión a mí realmente sí me perturba, ¿no? Entonces primero observar cuál es el hecho. El hecho es el volumen de la televisión, que para mí es inadecuado. ¿Cuál es el sentimiento que surge en ese momento cuando ocurre esta acción? Con esto me siento aturdida, nerviosa, preocupada. ¿Cuáles son esos sentimientos? Luego, ¿cuál es la necesidad que sentimos vulneradas con esta acción? Mi necesidad de estar tranquila, mi necesidad, volviendo a este caso simple del volumen de la televisión, ¿no? Eh, eh, mi necesidad de estar tranquila, de paz, inclusive mi necesidad de respeto hacia los vecinos, por ejemplo. Y luego llegar a una acción, pedir desde el hecho, desde lo que yo siento, desde lo que yo necesito paz, y entonces te pido si podemos bajar el volumen. En este caso, obviamente es un caso muy, muy sencillo, pero se puede aplicar este modelo en cualquier momento, en cualquier situación de diferencias y conflictos. ¿Qué otras cosas, además de la comunicación, pueden ayudarnos a mantener y a cultivar estas relaciones sanas? Pues la importancia del perdón. Si nosotros nos relacionamos desde el resentimiento, vamos a crear una energía y una situación de muchísimo, muchísimo conflicto. Desde el perdón me puedo relacionar de una mejor manera, una manera muchísimo más equilibrada. Pasa mucho, acompaño muchísimo a los cuidadores primarios de los pacientes que dependen de alguna manera de un cuidador. Y cuando se logra transformar ese resentimiento a el perdón, la calidad del cuidado es diferente. Entonces, es buscar el perdón desde el entender que todos, absolutamente todos los seres humanos somos torpes por naturaleza y que estamos en este camino de la vida aprendiendo. Asumir la segunda punto que me parece importante, asumir nuestras responsabilidades, de nuestras decisiones, de nuestro actuar. Y el agradecimiento y reconocimiento a las personas. Aquí les traje un pequeño extracto del libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé, que es un libro que realmente recomiendo, es muy bonito. Ella es psiquiatra y nos dice: las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. Las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, sino también protegen el cerebro. Tiene que ver con todo esto que nos ha enseñado las neurociencias y la epigenética, de toda esa farmacia interna, oxitocina, dopamina, serotonina, que nos ayuda a bajar los niveles de ansiedad y a sentir muchísimo más bienestar. Y esto ocurre cuando ocurren muchas cosas, pero cuando nos relacionamos de manera sana con las personas. Ok, segundo pilar, la oración de la serenidad. Más que una oración, es una oración que probablemente ustedes han escuchado, ahorita se las voy a recordar. Más que una oración de tinte religioso, tiene que ver con esa actitud que si nosotros la asumimos día a día en nuestra cotidianidad, nos va a generar muchísima serenidad, como dice su título, muchísima paz, muchísimo equilibrio en nuestro día a día.
Recordemos la oración y dice, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas cosas que sí puedo y la sabiduría para saber la diferencia. Y es que definitivamente la vida tiene cosas o situaciones que puedo controlar, que sí está en mis manos controlar, y situaciones que no. Y si yo me empeño y pongo todo mi esfuerzo en controlar lo que no puedo, me voy a desgastar, me puedo enfermar. Entonces, y además inútilmente, porque es un esfuerzo infértil, porque no está en mis manos controlar eso. Y al contrario, si lo que sí está en mis manos no lo hago, entonces va a generar en mí mucha frustración, probablemente culpas, me voy a sentir muy mal y voy a cargar ese peso sobre mis hombros. ¿Qué es lo que, qué es lo ideal? Que lo que no está en mis manos, soltarlo y confiar. Confiar que va a suceder lo mejor que pueda suceder. Y enfocarnos, entonces sí, poner toda nuestra atención en lo que sí está en mis manos. Y entonces aquí puse algunos de los ejemplos de los aspectos que sí está en nuestras manos controlar. Por ejemplo, cuidarnos. Recordemos que cuidarnos es nuestra parte física, dormir bien, alimentarnos, hacer ejercicio, tomar sol, etcétera, etcétera. Pero también los otros aspectos emocionales, mentales, espirituales y sociales. Y hoy día, pues, esta parte de relacionarnos con los otros ha cambiado. Ya nos relacionamos a través de una pantalla o a través de un teléfono. Sin embargo, es lo que tenemos ahorita. Es lo que está en nuestras manos, marcarle a la persona con la que nos queremos contactar, cuidarnos, gestionar de mejor manera nuestras emociones, cuidarnos en todos nuestros ámbitos. Nuestra actitud también está en nuestras manos, la actitud que asumimos ante las cosas que nos pasan. He tenido en el hospital la fortuna de acompañar a muchas personas y familias que son diagnosticadas de alguna enfermedad renal crónica. Y eso implica que necesitan tener un tratamiento de diálisis o hemodiálisis. Y he notado como dos actitudes muy comunes. La primera es que cuando empiezan el tratamiento hay una lucha y se crea una lucha con el tratamiento, con el catéter, con las personas. Y una actitud que nos las comentó Mario, que yo siempre lo pongo como ejemplo. Mario le llama a su catéter su niño porque yo lo cuido a él y él me cuida a mí. Gracias a ese catéter, él tiene una segunda oportunidad de vida a través de ese tratamiento. Entonces, podemos hacer la guerra con la situación que nos está sucediendo o hacer las paces con esa situación. Entonces, por supuesto, cuando hacemos las paces, aceptamos el tratamiento, aceptamos la situación que sea, pues podemos recorrer este camino con muchísima más liviandad, con muchísimo más equilibrio, pero seguro con muchísima más disposición a salir adelante. Porque la lucha me va a mantener en ese estado de lucha o de huida y de ataque. Entonces vamos a tener niveles de cortisol y niveles de adrenalina altísimos en nuestro cuerpo y vamos a estar todo el tiempo luchando. Pedir apoyo, eso es otro punto que me parece importante porque muchas veces lo vemos muchísimo en los cuidadores primarios, que les cuesta muchísimo pedir apoyo. Entonces, es importantísimo saber en qué momento puedo pedir y a qué personas. Elevar nuestra autoconciencia también está en nuestras manos.
buscar ser consciente de lo que estamos sintiendo momento a momento, de lo que estamos pensando momento a momento, de lo que estamos haciendo momento a momento. Y lo ideal es que todas estas cosas, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos, esté en congruencia. Planificar y organizar. Tenemos que saber a dónde vamos. Tenemos que ir, que quiero ir para allá. Y entonces planifico, me organizo, pero con flexibilidad. Porque ya, si hay algo que esta situación mundial nos ha enseñado, es que los planes cambian. Entonces, esta flexibilidad se refiere precisamente a eso, a que puedo que en el camino hacia esa meta que me establecí pueden haber muchos cambios. Y el agradecer nuevamente. El agradecer lo vamos a ver en los 5 pilares. Y por eso yo creo que es importante, porque siento que es fundamental para nosotros ver qué es lo que sí tenemos. Muchas veces cuando estamos pasando momentos de dificultad, nos enfocamos mucho en lo que no tenemos, en lo que nos falta. Me falta salud, me falta dinero, me falta. Y si fuéramos una balanza, vamos por ahí, por la vida, muy desbalanceados. El agradecimiento es lo que me permite ver lo mucho que sí tengo, lo muy bendecidos que somos, y me ayuda a recobrar ese equilibrio. El padre Víctor Frankl, el padre de la logoterapia, nos dice, si no está en tus manos cambiar la situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Rápidamente, tercer pilar, vitaminarnos. Me refiero con vitaminarnos a las actividades, relaciones y proyectos gratificantes que me dan ese impulso, esa energía, esa alegría, esa pasión. Actividades gratificantes hay muchas, y me encantaría si pueden ustedes en el chat ir escribiendo qué son actividades gratificantes para ustedes. Yo les puse allí las que son fundamentales para subir nuestro nivel de bienestar. Reír, abrazar. En este momento tenemos los abrazos un poco limitados, pero nos podemos abrazar a nosotros mismos, nos podemos dar palmaditas en el hombro. Compasión y bondad, ser compasivo, amoroso y bondadoso con el otro, nos ayuda es una actividad gratificante que nos genera muchísima estabilidad. Contacto con la naturaleza, ocio, momentos de ocio y de no hacer nada. Esos momentos son necesarios y muchas veces están mal vistos porque decimos, bueno, estoy perdiendo el tiempo. Pues no, cuando estamos en esos momentos de ocio es cuando precisamente viene esa creatividad, explota esa creatividad en nosotros. No podía faltar el agradecimiento. Las personas vitamina, hay personas vitamina para todos y lo que conviene es buscarlas, relacionarnos con ellos. Ahorita pues llamarlos, chatear, hacer Zoom con ellos. Y proyectos, de repente hay momentos en que tenemos proyectos por allí que pusimos o guardamos en un cajón y vale la pena buscar esos proyectos que nos generan a nosotros esa alegría y ese entusiasmo. Las actividades, personas y proyectos, primero hay que descubrirlos, qué es lo que me mueve, y segundo hay que hacerlo. Actividad, a lo mejor el tiempo ahorita es un poco corto, solamente no la vamos a hacer, solamente se las voy a dejar en una hoja, en blanco, 3 columnas. La dividen en tres columnas. Primera columna van a poner sus actividades, personas o proyectos vitamina. ¿Cuáles son esas actividades gratificantes para ustedes? Y hacen su lista.
En la segunda columna van a colocar la frecuencia al lado. Por ejemplo, a mí me gusta bailar y la frecuencia la hago una vez al año, ¿ok? Por ejemplo. En la tercera columna van a comparar y van a decir, ok, me gusta bailar, lo hago una vez al año, ¿qué compromiso? ¿Qué? Si me gusta tanto, ¿por qué no lo hago más? Entonces, me comprometo a hacerlo una vez al mes, por decir algo. Entonces, este ejercicio es muy bonito, lo ponemos en algún lugar visible que lo podamos ver y entonces decidir, bueno, hoy voy a hacer esta actividad con esta frecuencia y llenarnos de esa vitamina, voy a llamar a esa persona vitamina, entonces nos va a generar un estado de alegría y de impulso. Cuarta pilar, más incorporar momentos de aquí y ahora. Sabemos que 50% del tiempo no estamos aquí. Nuestros pensamientos están o en el pasado, que ya pasó, o en el futuro, que no ha llegado. Entonces, si nosotros logramos incorporar más momentos del disfrute del aquí y del ahora, nos va a generar muchísimo más disfrute, muchísima más equilibrio, armonía, tranquilidad, serenidad. Y una de las disciplinas que a mí me encanta y que nos enseña a estar más en nuestro aquí y nuestro ahora es el mindfulness o atención plena. Beneficios de estar más aquí y ahora son infinitos. Y de hecho hay muchos estudios que nos dicen que incrementa nuestra felicidad, nos ayuda con la concentración, nos ayuda inclusive a evitar accidentes. Me pasa mucho que cuando no estoy aquí ahora es cuando me suceden los accidentes. Ese tropezón, esa cortada, cuando me voy segundos atrás, no estaba aquí. Estaba o en el pasado o en el futuro. Entonces, aquí el mindfulness nos ayuda y aquí les puse algunos preceptos que son importantes aplicar cuando estemos practicando el mindfulness. Recordemos que el mindfulness tiene una práctica formal que es la meditación, pero también una práctica informal que es en nuestro día a día, ayudarnos en esas prácticas cotidianas a apagar un poco ese piloto automático y a estar más presentes y a disfrutar más de lo que estamos haciendo. Entonces, fundamental en la aplicación del mindfulness es la amabilidad, sabiendo que la mente lo que hace es pensar. Entonces, no pelearme con los pensamientos, sino amablemente entender que eso es lo que hace la mente y dejar pasar los pensamientos. Sin juicios, muchas veces es que yo no tengo por qué estar pensando esto, yo no debo pensar aquello. Dejarlo pasar con una mente de principiante, con mucha curiosidad, a ver profundizar en lo que está ocurriendo aquí y ahora, descubrir nuestras anclas. Por naturaleza, nuestro ancla que tenemos más a la mano es nuestra respiración. Con solo enfocarnos, poner una mano en el pecho, otra mano en el abdomen, o simplemente concentrarnos en nuestra respiración, en nuestra inhalación y nuestra exhalación, nos ancla. Pero hay otros anclas que podemos platicar de eso más adelante. Con desapego, con confianza, con aceptación del momento tal cual es y con firmeza para hacerlo apto. No creo que nos dé tiempo de hacer un ejercicio ahora, solamente comentarles la psicóloga Pilar Sordo, la psicóloga chilena Pilar Sordo, nos recomienda 2 preguntas para anclarnos en el aquí y en el ahora. ¿Dónde estoy?
¿Y qué estoy haciendo? Facilito y muy rapidito. Último ancla, última pilar. Sana gestión de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Sabemos que tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día. Y si la mitad de esos pensamientos no está aquí, sino está en preocupaciones del pasado, lo que hice, lo que no hice, o en el futuro, pues entonces podemos estar todo el tiempo dominados por esos pensamientos. Aquí lo importante es verlos, observar en dónde estoy, mayoritariamente dónde están mis pensamientos, gestionarlos de la mejor manera. Eso quiere decir cuestionarlos. Es cierto que va a ocurrir ahorita una tragedia, entonces es como cuestionar, realmente no es real este pensamiento que estoy teniendo, por ejemplo, ¿no? Y luego cultivar pensamientos positivos, pensamientos que nos lleven a estar más plenos, a vivir con muchísima más tranquilidad, con alegría, cultivar esos pensamientos que nos motivan. Y las emociones, de igual manera, esas emociones van fluyendo, las emociones, recuérdense que las emociones, como el origen de la palabra, es movimiento, ¿ok? Entonces, las emociones es importantísimo identificarlas, porque por allí, si no las identificamos, nos vamos moviendo sin saber qué es lo que estamos sintiendo. Las emociones las podemos, digamos, la actitud que la sociedad nos ha enseñado es mucho a reprimirlo. Tú tienes que estar fuerte, no puedes llorar, te tienes que controlar. Entonces nos han enseñado a reprimirlo, a negarlo, a luchar contra esa emoción. ¿Y qué pasa? Que nos desgastamos enormemente en esa lucha de que no puedo sentir algo que siento y nos confunde. Lo que las emociones están para vivirlas, para sacarlas. La forma ideal es primero identificarlas, verlas, sentirlas, permitirnos a través de las emociones ser seres humanos, vivirlas, que esas emociones circulen, fluyan a través de nosotros. Y luego que las sentimos, las liberamos sanamente, porque recuerden que las emociones en sí no son buenas ni malas, son humanas. Lo que puede ser insano o sano es la manera como expresamos esas emociones. Y la última es, digamos, transformar. ¿Cómo transformar esas emociones una vez que ya las liberamos de una manera mucho más equilibrada, tranquila, amable para nosotros y para quienes nos rodean? Decía Frida Kahlo que amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore por dentro. Si nosotros no sacamos, no vivimos, no fluimos con esa emoción, es como esa olla express a punto de explotar, que si no tiene esa válvula en la que suelta la presión, explota. Y nosotros también podemos explotar si no liberamos de manera sana esas emociones. Bueno, aquí les puse, ya sé que no hay tiempo, les puse este mapa corporal donde están las emociones básicas y las emociones un poco más complejas y donde se ubican en nuestro cuerpo. Y entonces, bueno, aquí están los 5 pilares. Y quiero finalizar con esta foto que me encanta porque tiene que ver precisamente con esos 5 pilares.
en la medida que cultivemos vínculos afectivos sanos. Hacemos lo que sí está en nuestras manos. Identificamos y realizamos las actividades que nos nutren el alma y nos llenan de entusiasmo. Incorporamos más momentos de presente y gestionamos de manera sana nuestras emociones y pensamientos, lograremos transformarnos en nuestra mejor versión y así dejaremos nuestro granito de arena y nuestra huella amorosa al mundo. Aquí les dejo mis datos y les doy las gracias infinitas por acompañarme este rato que hemos compartido.